Habíamos dicho que las mejoras en la tecnología, las pruebas de diagnóstico ayudan a que estas condiciones del sobrediagnóstico, de la sobremedicalización, sigan siendo tan importantes. Luego la ampliación de las definiciones en enfermedades, los impulsores personales, y esto hace... Entonces, este estudio es importantísimo. Yo quería hacerlos notar este estudio porque es importante. En este estudio se demuestra que existe atención de bajo valor. Por decir, se hicieron estudios para el tratamiento de pacientes con dolor cervical no específico. También se hizo pacientes con dolor de hombro y dolor cervical, dolor lumbar, hombro y cervical. ¿Qué pasó aquí? Entonces, del 23%, o sea, solo el 40% de estos tratamientos que se ofrecían, el tratamiento por ciento de estos, un momentito, por favor, no sé si me escuchan. Ok, me dicen que todo bien, por favor me avisan si es que no se escucha. De estas personas que recibieron tratamiento, solo el 40% fue tratamiento efectivo. El 23% no se sabía por ciento, no tiene evidencia de que funcione. Entonces, las conclusiones a las que llegaron fue que el 60% de recursos destinados eran para tratamientos ineficaces o para las cuales no hay evidencia de efectividad. Esto demuestra un poco cuál es el tratamiento que nosotros estamos brindando a los pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos ofreciendo a las personas? Entonces, es importante tomar en cuenta que... Ok, ya no me escriban, por favor. Entonces, acá hay otro estudio. La efectividad de tratamiento clásico para el dolor lumbar crónico no específico. Por decir, la manipulación espinal. Bradford determinó que no había cambios a corto plazo ni a largo plazo la manipulación espinal para el tratamiento del dolor crónico. También el masaje terapéutico. El masaje terapéutico tenía una significancia estadísticamente significativa inmediatamente a la intervención, pero no a largo plazo. Entonces, los tratamientos pasivos demuestran esto, que pueden ser efectivos en el momento de la aplicación, pero les dura lo que lleguen a su hogar. Entonces, ¿y esto por qué se da? ¿Por qué nosotros seguimos aplicando tratamientos que no demuestran ser efectivos? Porque los conceptos erróneos sobre el dolor. Tenemos una explicación biomédica del dolor. Creemos que las lesiones, que los tejidos causan dolor, cuando sabemos que los tejidos solamente recepcionan nocicepción y que el cerebro va a evaluar, dependiendo de muchos factores, si esa respuesta o esa información de alarma es significativo para la persona y genera una respuesta de dolor. Entonces, los conceptos erróneos del dolor basados en el tejido hacen que los profesionales de la salud utilicen estrategias que no demuestran ser efectivos. Y esto lleva al tratamiento, al comportamiento biológico. Seguimos pensando que un dolor persistente, un dolor crónico, es causa por el tejido. Tenemos que ver, durante este ciclo de sesiones, hemos visto que el dolor es mucho más complejo que solamente el tejido. Entonces, tenemos que cambiar un poco la forma como estamos atendiendo a las personas. Y otro aspecto por la cual estos tratamientos no funcionan es también la ausencia del manejo de factores efectivos, emocionales. Sabemos que el dolor es un componente netamente emocional, afectivo, una respuesta afectiva, emocional. Lo sabemos, pero en la clínica no investigamos, no sabemos cómo investigar, no tenemos herramientas, no hacemos una investigación completa del individuo, solo nos centramos en el tejido.
Entonces hay que ver el cuadro o la figura en toda su dimensión. Hay una frase que me gusta mucho de Domingo que dice, ¿no? Los futuros fisioterapeutas estudian en el presente cosas del pasado, estando estar preparados para el futuro. Creo que las universidades y las universidades en especial no han evolucionado, ¿no? Yo tengo internos y a veces cuando les pregunto qué es lo que hacen ahora y me siguen respondiendo cosas que a mí me enseñaron hace más de 14 años o 15 años. Entonces, eso demuestra que, la, que la evolución de la educación en fisioterapia no ha cambiado, no ha evolucionado. Entonces, y eso también, por así, hacemos tratamientos para condiciones que no podemos cambiar significanciamente, por así. Tenemos tratamientos para estirar la fascia y realmente estiramos la fascia. Este estudio dice que para cambiar o modificar en un 1% la estructura o la longitud de una fascia necesitamos entre 925 kilogramos. Entonces, eso no es posible hacerlo con nuestras manos ni con instrumentos. Entonces, ¿por qué hacemos estos tratamientos? Y además, cuando nosotros hacemos estas intervenciones, las personas cambian su condición, cambian su condición. Y entonces, ¿por qué mejoran? Si sabemos que no podemos hacer cambios mecánicos, ¿por qué están mejorando estas personas? Entonces, hay que tener un pensamiento crítico en esto. Si la evidencia dice que no se puede cambiar mecánicamente la fascia, ¿por qué estas personas cambian su condición clínica? ¿Por qué mejoran su sintomatología? Entonces hay que tener un pensamiento crítico y hay que centrarnos en investigar eso. En este estudio también se mostró que los tratamientos pasivos para el dolor de hombro, tipo terapia manual, masaje, ultrasonido, láser, no eran efectivos en largo tiempo. Podían dar cierta significancia en el momento de la aplicación, pero no mejoraban las condiciones o no mejoraban la discapacidad a largo tiempo. Y también en la parte médica, lo que hablaba hace rato de los tratamientos de bajo valor, las cirugías artroscópicas de descomprensión en el manguito rotador. En este estudio se hizo un seguimiento a 10 años en comparar personas que habían hecho cirugía y personas que habían hecho solamente fisioterapia. Y a los 10 años se demostró que no habían cambios significativos en uno y el otro. Pero lo que sí mejoraba en la fisioterapia era menores costos, o lo que diferenciaba de la cirugía era menores costos y el posoperatorio. En un paciente, una persona posoperada de hombro, el dolor es insoportable, cosa que en el paciente que hizo terapia convencional no tuvo esas circunstancias. Y también en esta revisión sistemática se muestra que los tratamientos por manipulación instrumental asistida no cambian la condición del tejido, ¿no? ¿Y esto a qué nos lleva a pensar? Acá en esta revisión Cochrane de fisioterapia, una revisión sistemática, los investigadores demostraron que encontraron 283 revisiones sistemáticas en el cambio de la fisioterapia y solo 16, o sea, solo el 6% fueron concluyentes. Eso quiere decir que también la metodología, como han sido investigados, muchas estrategias, no es la más adecuada. Entonces, solo el 6% de estos estudios demostraron que fueron concluyentes. Ahora, casi todas las revisiones reconocieron la necesidad de estudios adicionales, ¿no? Nosotros cuando leemos una investigación, es justamente esto lo que cada vez que leemos un paper encontramos. Se necesita estudios adicionales para llegar a un consenso de por qué los tratamientos funcionan o no funcionan. Pero lo que yo quiero decirles, y quiero que se metan bien en la cabeza, porque acá no se trata de destruir técnicas, acá no se trata de tirar todo a la borda, sacarlo a un tacho. La imposibilidad de sacar conclusiones es multifactorial. ¿Por qué? Porque el dolor es multifactorial y las personas están centradas en un contexto, viven en un determinado tiempo. El modelo biopsicosocial, que es un tipo de modelo, es dinámico, no es estático. Entonces, la ausencia de conclusiones no necesariamente es ineficacia. Entonces,
Nosotros como terapeutas físicos, ¿buscamos efectividad o eficacia? Entonces, hay que ponernos a pensar qué es lo que estamos buscando con nuestros pacientes, qué es lo que queremos en las personas. Entonces, el hecho de que no haya efectividad no quiere decir que estos tratamientos no funcionen. Funcionan por otros mecanismos y eso es lo que vamos a investigar. ¿Por qué? Entonces, estos estudios demuestran que existe evidencia contundente a favor, que quiere decir que hay abundante investigación con el correcto método científico que demuestran que el procedimiento es efectivo. También existe evidencia contundente en contra, que es la presencia de abundantes investigaciones con el correcto método científico que demuestran que el procedimiento es inefectivo. Existen estos dos tipos. Nosotros tenemos también investigaciones contundentes a favor. Las revisiones sistemáticas, los estudios que hace controles con placebo. Entonces tenemos estudios y también tenemos evidencia contundente en contra. Pero lo que más guía la práctica clínica es que no existe la suficiente evidencia. Entonces, eso hace que el acto clínico para el fisioterapeuta sea un poco complicado, porque si no tenemos la suficiente evidencia de que lo que estamos haciendo es correcto, ¿cómo es que probemos una atención de alta calidad o de alto valor? Entonces, replantearnos un poco la forma como vemos y quitarnos esos estigmas o esos pensamientos que nos han dado desde la universidad, que el tal método, que la técnica. Hay que empezar que el ser humano es complejo, que es multifactorial. Entonces, tratemos de ver a la persona en su conjunto, en un todo. Y entonces, ¿por qué las personas mejoran? Ya que hay algunas cosas por las cuales las personas van a mejorar. Por decir, una es la historia natural, otro es la regresión a la media, el efecto placebo, la voluntad de creer, la alianza terapéutica. Entonces, cuando nosotros estemos dando un tratamiento, hay que ver si alguno de estos factores son los responsables del éxito inesperado de un tratamiento. Hay que ser un poco más críticos en cuanto a la administración de tratamientos. Entonces, la historia natural se refiere a la progresión y el curso natural de una enfermedad a lo largo del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema inmune siempre va a ir a una tendencia a mejorar. Entonces, a veces tenemos personas que atendemos y hacemos tal maniobra o hacemos tal técnica y mejora automáticamente. Quizás era el momento en que esa persona tenía que mejorar. Solamente nosotros le dimos el empujón. Entonces, hay que tener esta consideración cuando nosotros apliquemos estrategias de tratamiento. Y este proceso finaliza de tres formas, ¿no? En la recuperación, que es la historia, la gran mayoría de las personas va a recuperarse de esta forma, va a tener una recuperación satisfactoria, luego un grupo va a quedar en discapacidad y otro grupo en muerte. Entonces, si el dolor no representa una amenaza seria para la persona, entonces tiene un pronóstico bueno. Entonces, si tratamos un resfriado, desaparecerá en una semana, pero si lo dejas solo, durará 7 días. Esa frase es genial, fenomenal. Y otro aspecto que tenemos en cuenta o que tenemos que tener en cuenta es la regresión a la media, que son las fluctuaciones naturales hacia arriba y hacia abajo en las mediciones alrededor de la media del grupo. Generalmente las personas, cuando tienen dolor, se encuentran en el grupo A, que es los síntomas que tiene una persona hacia un determinado trauma o una lesión, lo que sea. Pero en ese momento no van a buscar consulta. Solamente cuando su condición incrementa, cuando llega al punto B, buscan atención. Es ahí cuando buscan atención, cuando no pueden sobrellevar esta condición. Pero, ¿qué es lo que dice la historia o la regresión a la media? Que las personas van a tender que el dolor es cíclico, irá a una tendencia central. Si las personas buscan atención al grupo B, con la regresión a la media van a equipararse al punto A. Entonces, a veces hacemos un tratamiento
y esta regresión a la media está muy relacionado con el placebo. Entonces, nosotros tenemos que tener un pensamiento crítico de por qué funcionan nuestros tratamientos. También la alianza terapéutica. La alianza terapéutica es un factor importantísimo en cuanto a las mejoras de estrategias en el tratamiento. Durante todo este tiempo, este ciclo de conferencias que hemos tenido, se ha tratado de impulsar y de crear conciencia en en todos los terapeutas físicos la importancia de las habilidades blandas. Ahora, en este tiempo en la cual necesitamos cambiar y mirar hacia otras circunstancias de tratamiento, porque probablemente el contacto que estábamos acostumbrados no va a ser factible durante cierto tiempo. Entonces, mejorar las habilidades blandas para dar orientación virtual hace que el profesional crezca en esas circunstancias. Y la alianza terapéutica es uno de esos factores, que es un vínculo colaborativo y afectivo o la relación social positiva entre el terapeuta y el paciente. Y esto está influenciado por la escucha activa, los comportamientos no verbales, la demostración de empatía, el respeto y la colaboración. Ayer Gonza hablaba acerca de la entrevista motivacional, cómo nosotros a través de la entrevista motivacional podemos generar ya tratamiento, saber en qué contexto está esa persona, saber cuál es la necesidad de esa persona. Entonces, no todo es bio y tampoco no todo es psico o no todo es social. La concurrencia de todos estos hace que las personas tengan sintomatología. Y también las creencias, ¿no? Las creencias son un factor importantísimo en las personas. Las experiencias pasadas dan forma a nuestras expectativas sobre el futuro y esas expectativas pueden afectar simultáneamente la forma en que experimentamos nuevos eventos. Existe una expectativa de cambio clínico incluso ante la evidencia contraria. Yo recuerdo una persona en el hospital que venía y me decía, tenía un dolor dorsal y venía y me decía, ¿sabes qué? Solo a mí me calma el dolor con ultrasonido. Y tenía que poner el ultrasonido. ¿Por qué? Porque era su creencia. Pero no está bien que nosotros reforcemos las creencias de las personas. Nosotros tenemos que ir cambiando estas creencias. A veces por ser empático, el fisioterapeuta hace que las creencias de las personas se firmen o se reafirmen. Entonces no ayudamos en eso. Y el efecto placebo está demostrado o está influenciado por el factor contextual. Un ambiente adecuado, una sonrisa, un montón de títulos colgados en la pared, una chaqueta blanca. Esto va a crear analgesia descendente, el efecto placebo. Una analgesia descendente. Y al mismo tiempo, la forma como nosotros explicamos los hallazgos clínicos a estas personas, si patologizamos o nos centramos más en el diagnóstico, nos centramos en el pronóstico, dependiendo de la forma como interpretemos estos, también podemos generar nocebo, que va a hacer lo contrario, que va a disminuir esta modulación descendente del dolor. Entonces, el equilibrio entre las palabras es importante, la forma como expresemos estas condiciones es importante en el acto clínico. ¿Y qué pasa con los profesionales, no? ¿Por qué los profesionales creen que los tratamientos inefectivos funcionan? Las campañas de marketing, ¿no? Tal empresa promociona el equipo de última generación que te genera cambios, te rompe las adherencias, el espolón, o te regenera el tejido inmediatamente, ¿no? Esas campañas de marketing. ¿Por qué? Porque no hay un criterio del clínico, no tiene un pensamiento crítico, no investiga acerca de estos tratamientos. Y luego la opinión es de expertos y gurús. Esos que dicen que mi técnica es lo máximo, que tienes que hacerlo como yo. Y si te dice palpa acá y no pudiste palpar y te dice no te preocupes que con el tiempo conseguirás esas habilidades. Y los bajos niveles de conocimiento y comprensión científica. Los profesionales en la salud, en especial los terapeutas físicos, al menos aquí en el Perú, no tenemos investigación de alta calidad. No sabemos diferenciar entre los tipos de estudios. Y a veces ser un buen clínico sin tener la investigación al lado no necesariamente te está diciendo que estás haciendo las cosas correctas. Entonces, y también sobreestimamos nuestra capacidad de influir en los eventos, ¿no? El hecho de que anteriormente yo tuve
un tratamiento exitoso con un grupo de personas, lo quiero replicar a todos los demás. Entonces, esa capacidad de influir en los eventos también tiene una importancia. Y otro que es muy triste y para nuestra profesión es el a mí me funciona, ¿no? Yo hago esto porque a mí me funciona. No importa si la evidencia dice lo contrario, no importa si la fisioterapia está yendo por otro lado, no importa, dice, a mí me funciona y eso basta. Además, existe cuando hay investigación el sesgo de publicación. Generalmente la publicación o no publicación de los resultados de la investigación según la naturaleza y dirección de los resultados. Normalmente los resultados positivos son los que se publican con mayor frecuencia y los resultados negativos no, cuando deberíamos tener también esos resultados negativos. ¿Por qué? Porque eso podría llevarnos a hacer otros estudios. Entonces, todas estas situaciones que involucran el tratamiento de las personas hay que tener en cuenta. En los metaanálisis de eficacia, los resultados que favorecían el tratamiento tenían un 27% de mayor probabilidad de ser incluidos que otros resultados. Y el 73% no. Entonces, esta tendencia de buscar lo que a mí me conviene, que se conoce como un sesgo de confirmación, que lo veremos adelante, el hecho que solo lo que a mí me conviene, buscar esa información que solo refuerza lo que creo yo, no es muy adecuado. Tienes la evidencia que te dice que tal tratamiento no funciona, pero igual lo sigues haciendo. ¿Por qué? Porque solo lees lo que a ti te conviene. En este campo de la fisioterapia hay que tener la mente abierta. Hay que estar dispuestos a equivocarnos. Hay que estar dispuestos a aceptar que esto es cambiante, que lo que se puede decir hoy día probablemente mañana no sea como tal. Entonces, la falta de datos importa, porque sin ella los profesionales de la salud y los usuarios quedan innecesariamente vulnerables debido a una imagen distorsionada de los beneficios, riesgos y costos de una intervención. Eso es importante, porque la falta de datos no permite que el fisioterapeuta tome decisiones adecuadas sobre esta base incompleta de información. Ya hemos visto que la mayoría de los estudios dice que faltan estudios para completar, para sacar conclusiones. Entonces, esta falta de información hace que el terapeuta físico no tenga las herramientas adecuadas para tomar una decisión clínica. Y es por eso que se producen tratamientos ineficaces o se proveen tratamientos ineficaces y sobreutilizados, generando gastos innecesarios y a veces causando daño. Y el sesgo de confirmación es lo que les decía anteriormente, que todos tenemos la propensión a creer lo que nosotros creemos creer. Es lo más importante. O sea, yo busco información solamente de lo que yo quiero o lo que a mí me favorece. Si dice algo contrario a lo que van mis creencias, no lo utilizo, lo desecho. Y lo mismo pasa cuando hacemos una evaluación clínica. Pensamos, percibimos circunstancias a veces que no son objetivamente. Y acá me gusta la frase que dice Warren Buffett, ¿no? Lo que el ser humano hace mejor es interpretar toda la información nueva para que sus conclusiones anteriores permanezcan intactas. Si yo siempre estoy haciendo tratamiento de bajo valor, con el sesgo de confirmación busco información que confirme eso, redundantemente. ¿Por qué? Porque esa es nuestra tendencia. Es nuestra forma de ser. No podemos disociarlo. Todos tenemos un sesgo de confirmación. Todos buscamos lo que nos conviene. Todos buscamos la forma que nos haga sentir satisfechos. Y también está el sesgo de observación. Tendencia a ver todo lo que esperamos a lo que queremos ver. Lo mismo que el sesgo de confirmación. El efecto es notar repentinamente cosas que no notamos antes. Por decir, en algunas personas que piensan, algunos fisioterapeutas que piensan que la mala postura es culpable del aumento de los niveles de dolor en la población. Ya sabemos que la postura por sí misma para el dolor es solamente un factor más. Y quizás no sea esa mala postura el problema, sino la falta de movilidad, la falta de variabilidad. Y echamos la culpa porque nuestro sesgo de observación nos guía a tomar decisiones erróneas.
Y también está el pensamiento grupal y el efecto Van Gogh, que las personas que trabajan en grupo tienden a mantener la misma armonía en los miembros. Yo recuerdo que cuando estaba trabajando en un lugar, teníamos eh, teníamos un centro de hidroterapia y yo les decía, ¿por qué mantener estos tanques de hidroterapia si podíamos poner un gimnasio ahí? Pero a veces los demás colegas decían, no, pero ¿qué pasa con mi paciente que viene por dolor lumbar? Hay que ponerle hidroterapia. O este paciente que viene con un problema en la mano, hay que ponerle hidroterapia. Entonces, los tratamientos pasivos, el acuerdo de todas las personas hacían que estas condiciones, o no implementar un gimnasio que es mucho más beneficioso para las personas. Y también está el sesgo de anclaje, ¿no? Unir una información inicial para emitir juicios posteriores. Y esto se nota mucho cuando tenemos un paciente con problema de hombro. Nosotros evaluamos el hombro, hacemos movimiento y observamos una disquinesia escapular o vemos que la escápula está en un til anterior. Entonces asumimos que esa persona disminuyó el espacio subacromial y por eso tiene un pinzamiento subacromial. Hacemos un sesgo de anclaje, unimos información de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestra perspectiva. Entonces generamos conclusiones, generamos sobrediagnósticos. Y entonces hay que aceptar, y esto lo tomé de David García, que dice, ¿no? Hay que aceptar que los síntomas pueden mejorar por razones totalmente ajenas al tratamiento que realicemos. Hay que saber que tenemos cierta incertidumbre. Hay mucha incertidumbre en lo que hacemos en terapia física y hay que aceptarlo, porque si tomamos la incertidumbre sabemos hacia dónde podemos conducir. Y esto nos lleva a replantearnos a esta diapositiva que hizo Zúñiga en el 2018, ¿no? Que dice, la mayoría de los trastornos de dolor musculoesquelético persistente no traumáticos no tienen un diagnóstico anatomopatológico que explique la discapacidad. Es difícil determinar en una persona con dolor persistente, no traumático, la causa del dolor, que es la mayoría de personas, los que trabajamos en hospital, que atendemos. Y los cambios estructurales observados en las imágenes son muy frecuentes en la población asintomática. Esas hernias que están presentes ahí en personas adultas de 40, 50, 60 años, probablemente han estado ahí durante mucho tiempo. Son esas arrugas internas en el cuerpo que no deberían causar daño. Y el dar tratamiento para condiciones que no existen, como estos puntos gatillos. La evidencia dice que la evidencia a favor es que no existe, o la evidencia más a favor es que no existe, a que exista, ¿no? O hacemos tratamientos para esas torsiones sacras y creemos que moviendo el sacro vamos a curar o vamos a mejorar hasta un pie plano. Entonces, Sullivan y Lewis dicen, ¿no? Es tiempo de plantearnos cómo cambiamos, cómo estamos atendiendo a las personas con dolor crónico. En la imagen de la izquierda ustedes pueden ver un modelo biomédico en la cual el paciente viene, se le hace una imagen, se le da un medicamento, se le da un único tratamiento y esa es la solución. En cambio, nosotros debemos generar un plan en la cual evaluemos todos los factores, la genética, los sociales, el estilo de vida, los factores sociales, el comportamiento, las comorbilidades. Y de acuerdo a estas circunstancias, a esta confluencia de factores, nosotros podemos, en lo posible, investigar qué pasa con esa persona. Y el tratamiento tiene que ser un tratamiento centrado en la persona, de acuerdo a las necesidades de las personas, no de acuerdo a lo que el terapeuta cree. Y hay que utilizar las mejores estrategias, como la educación, la higiene del sueño, el movimiento activo, la carga. Entonces, si nosotros cambiamos el pensamiento de cómo abordamos a las personas con dolor crónico, vamos a tener buenos resultados. Y esto toma un proceso. Los cambios no se dan de noche a la mañana, por eso se llaman procesos. Toma un tiempo. Y lo más importante a todo esto es que cuando nosotros atendamos a una persona, hay que hacerlo con ética. Porque pónganse a pensar que en algún momento ustedes pueden necesitar una atención de cualquier tipo y sería justo que tengan un tratamiento, que reciban un tratamiento por una persona bien informada. Es lo mismo que nosotros o que las personas, nuestros usuarios, esperan de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tienen confianza en nosotros. Ellos nos dan toda
su vida en nuestras manos para guiarlos. Hagamos lo mejor. Intentemos, no solamente lo pensemos, hagamos lo mejor. Esto requiere esfuerzo, esto requiere dedicación. Cambiar la forma como pensamos no es de noche a la mañana, pero podemos hacerlo por nuestros pacientes y también por nosotros, porque queremos ser profesionales distintos, porque no nos gusta que nos digan que solamente hacemos terapias pasivas. No está bien que un terapeuta sea catalogado como tal. Tenemos que demostrar que nosotros estamos cambiando la forma de ver, de atender a las personas con dolor. Patrick Wall decía que la fisioterapia era la profesión dormida para el tratamiento del dolor, pero esa profesión dormida ya despertó y despertó hace mucho tiempo. No hagamos que esté amordazada. No permitamos que esto no cambie. Esto tiene que llegar a las universidades y cambiar. Todos necesitamos un cambio. Es tiempo de cambiar. El momento de cambiar está. Algunos ya lo están haciendo, algunos están moviéndose hacia el otro lado. ¿Y tú te animas a cambiar? ¿Estás dispuesto a caminar, a cambiar? Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado la ponencia. Se fue muy rápido. Voy a ver si hay algunas preguntas. Si tienen algunas preguntas, por favor, háganmelas llegar. Yo voy a estar encantado de responderlos. Los que tienen mi WhatsApp, por favor, pueden escribirme al WhatsApp. Y no veo acá comentarios. A ver, déjenme ver. ¿Hay algún comentario? ¿Hay alguna pregunta? Yo sé que llega un poco tarde la señal. Esperaré un momento. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, ¿dónde está David? Gracias, David. La frase de David. La incertidumbre. Hay que saber que hay incertidumbre en esto. ¿Alguna pregunta? Yo les agradezco a todos por haberse sumado a las charlas, a todo esto que ha sido muy interesante en estas 2 semanas de Quédate en casa, que hemos intentado dar lo mejor de nosotros con Mauricio, David, Lucas, Nicolás, Iván, bueno, y todos los demás, no quiero olvidarme de nadie. Ha sido una gran experiencia para nosotros. Ayudar a esto, en cambiar un poco la forma como se está viendo la fisioterapia y darnos la oportunidad de hacer una fisioterapia de alto valor, de centrarnos un poco y ponernos a estudiar, que es lo más importante. La autoeducación es la clave. Hay que ponerse a leer, existe mucha información en las redes. Yo les agradezco a todos. Claro, Mauricio, la incertidumbre no vende. Es más fácil tener certezas aunque estés equivocado, pero la certeza es lo mejor. Y eso es un poco lo que hace que probamos tratamientos ineficaces, ¿no? Porque nos cuesta quedar un poco en ridículo, nos cuesta aceptar y decir, no sé, porque no todo lo sabemos, no todo lo sabemos. Muchas gracias a todos, creo que no hay ninguna pregunta. A ver, Jair Almeida, ¿se puede generar alguna nueva propuesta para afectar protocolos según la experiencia? ¿Será válido? Cuando se habla de medicina basada en la evidencia, la experiencia es un factor, pero a veces no es determinante porque hay muchas variables, ¿no? Está la persona, en primer lugar, la persona, porque el tratamiento va dirigido siempre a la persona. Están la evidencia científica, está la experiencia y también está el contexto donde estamos proviendo esta información, este acto clínico.
Entonces, los protocolos no se podrían hacer porque cada persona es individual. Cada persona requiere un tratamiento de acuerdo a sus necesidades. Lo que se podría generar, no sé, es tener algunas estrategias de tratamiento con mejor evidencia y combinarlas de acuerdo a las necesidades y las preferencias de las personas. No sé si está satisfecho mi respuesta, Jair. Muchas gracias a todos. Fue un placer estar estas 2 semanas con ustedes compartiendo información. Nos vamos a tomar un break por un tiempo. Ha sido un poco cansado. Hacer otras cosas que ya les comunicaré en su momento adecuado. Gracias a todos. Buenas noches.